Primera de Corintios, capítulo 1. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 26, hermanos. Vamos a dar lectura, versículo 26 al 31. Les invito a que leamos alternadamente, hermanos. Primera de Corintios 1, versos 26 al 31. Dice así la palabra de Dios, hermanos. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. ¿Ustedes el 27, hermanos? Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Juntos, hermanos, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Oremos, hermanos. Padre, gracias por su palabra. Gracias por la oportunidad de poder estudiarla. Rogamos que hable en nuestras vidas, Señor, obre en lo que estaremos compartiendo en esta tarde, noche, que pueda ser de bendición, Padre, tomar el ejemplo, el reto que vemos aquí en este pasaje, dirigido, Señor, en aquel tiempo a los hermanos de la iglesia de Corinto. Ayúdenos, Señor, le damos gracias y pedimos su bendición en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Estamos tratando la sección, hermanos, donde Pablo entra ya al cuerpo de la carta, atacando los diferentes problemas, las diferentes situaciones que había en la iglesia. La primera sección que Pablo utiliza para atacar los diferentes problemas es atacando el problema que había de divisiones. Había divisiones, contiendas en la iglesia, y Pablo se dirige a ellos exhortándoles, hermanos, no meramente a que se lleven bien entre ellos, no les da una plática de amar al prójimo como a uno mismo, sino que les lleva, hermano, a pensar en el evangelio, a pensar en la cruz de Cristo. En el versículo 17, al final, Pablo menciona: no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Pablo presenta un contraste en el final del versículo 17. Pablo habla de la sabiduría de palabras, que tiene que ver, hermano, con la elocuencia, el humanismo, la sabiduría, hermano, el ser sabios en su propia opinión, como muchos en el ambiente de Corinto en aquel tiempo, y al mismo tiempo presenta como contraste la cruz de Cristo, el evangelio. El versículo 18 nos habla de los que se pierden y de los que vamos camino a salvación. Dice el versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Ahora, ¿quiénes son los que se pierden? Hermano, los sabios en su propia opinión. Ven las palabras de la cruz, hermano, el evangelio, como una locura. La palabra locura, hermano, tiene que ver con una necedad, con un disparate, con algo sin sentido. Hermano, en el ambiente de la ciudad de Corinto se veía el evangelio, la palabra de la cruz, hermano, la predicación del apóstol Pablo, como un disparate. Pablo dice, hermano, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero menciona, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, a él,
y a los hermanos de la iglesia a los cuales se dirige, dice, a los que se salvan, a nosotros, es poder de Dios. La palabra de la cruz, hermano, el evangelio, es poder de Dios. La idea de poder de Dios tiene que ver, el mensaje de la cruz, el evangelio, es suficiente. ¿Para qué, hermano? Para cambiar a una persona de muerte a vida. El mensaje de la cruz, lo que para muchos era locura, lo que para muchos era un disparate, es poder de Dios porque trae nueva vida a todos aquellos que creen en él. Entonces, del versículo 18 al 25, lo que Pablo está planteando, hermano, es el contraste esencial entre la sabiduría de Dios, el evangelio, hermano, y la sabiduría del mundo, que veía el evangelio, que veía la palabra de la cruz como una locura. Ahora, ¿qué hace Pablo en el versículo 26 al 31? En esos versículos, Pablo defiende la afirmación, hermano, en el sentido de que el verdadero evangelio es el mensaje centrado en la cruz. Y lo que Pablo va a hacer ahora es usar el ejemplo de los hermanitos de la iglesia de Corinto. Hermano, ¿cuál era el trasfondo de los hermanos de la iglesia de Corinto? Y eso me lleva también a preguntarnos, hermano, ¿cuál es nuestra historia pasada? Hermano, ¿cuál es nuestro trasfondo antes de llegar a Cristo? Déjeme llevarle a pensar en lo siguiente. Si Dios, hermano, si Dios se rigiera por los pensamientos del mundo, si Dios viera las cosas como el mundo lo ve, si Dios viera a la gente como el mundo lo ve, por ejemplo, ¿cómo ve el mundo a las personas? Alguien decía, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto vales? ¿De cuánto has logrado? ¿Qué tan importante tú eres? Hermano, imagínese si Dios viera a las personas desde la óptica del mundo. Hermano, lo que Dios busca es que nosotros veamos las cosas como Él lo ve. Lo mencionaba la semana pasada. Pablo dice en Romanos, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Pero imagínese si Dios viera las cosas como el mundo lo ve. Hermano, si Dios catalogara a las personas como el mundo las cataloga, ¿cuántos de nosotros realmente formaríamos parte de su familia? ¿Cuántos de nosotros realmente hubiéramos sido escogidos por Dios? A lo menos le puedo decir esto, hermano. Si Dios se dejara llevar, si Dios viera las cosas como el mundo lo ve, hermano, la iglesia de Corinto solamente hubiera sido conformada por unas cuantas personas, hermano. Por lo menos la Biblia menciona 2 o 3 personas sobresalientes para el mundo que formaban parte de la iglesia, pero la mayoría de los hermanos de la iglesia de Corinto, hermano, no venían de un trasfondo muy agradable. Mire, déjenme mencionar un ejemplo. Vean el capítulo 6 de Primera de Corintios, nada más para pensar un poquito quiénes eran ellos antes de venir a Cristo. Mire, Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9. Dice la Biblia, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones,
ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ahora, ¿y qué tiene que ver eso, hermano? Mira el siguiente versículo. Y esto erais, ¿qué, hermano? Algunos. Ahora, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo a los hermanitos de la iglesia de Corinto? Nada más pónganse a pensar en su vida pasada, su testimonio pasado, su vida sin Cristo. No hay nada de qué pararse el cuello. No hay nada de qué admirarse. Hermano, Pablo le recuerda a los hermanitos de Corinto, su vida pasada no era nada envidiable. Hermano, no sé cuántos de ustedes se sentirán identificados con esto que voy a mencionar a manera de ilustración. Recuerdo, hermano, cuando vivíamos en Cananea y a espaldas de la casa donde vivíamos, hermano, había un terreno muy grande. Por ahí pasaba el tren, hermanos, y en este terreno muy grande, ahí, hermano, jugábamos béisbol, ahí pasábamos muchas tardes, hermano, compitiendo, jugando. Y recuerdo que regularmente había dos muchachos, hermano. En aquel tiempo ya tendría 7, 8 años. Había dos muchachos, uno que tenía 15 y otro 14 o 15 por ahí, casi de la misma edad, hermano, y ellos eran los encargados de escoger, jugaban un volado, a ver quién escogía primero, y ahí estábamos todos, hermano, y ellos escogían para formar su equipo. Recuerdo, hermano, un muchacho que se llamaba Esteban. Él vivía enfrente a 2 casas de mi casa. Hermano, él era un poquito más grande que yo de edad, chaparrito, gordito. Y la frustración de Esteban, hermano, era que casi nunca lo escogían. ¿Por qué, hermano? A él le gustaba mucho jugar. ¿Pero por qué no lo escogían? Porque era el más malito para jugar, hermanos. Ahora, ¿a quién escogían los dos grandulones? ¿A quién escogían primero? A los más buenos para jugar, hermano. Obviamente yo era de los primeros. No se crea, hermano. Escogían a los más buenos para participar, para que fueran parte de su equipo. Hermano, en el ambiente profesional, en los deportes, equipos pagan, hermano, cantidades groseras, estratosféricas de dinero. ¿Por qué, hermano? Por tener en sus filas a un jugador. ¿A quiénes no contratan los equipos? A los más malitos, hermano. Hermano, en el ambiente en el que vivimos, en la sociedad en la que vivimos, ¿a quién escoge la sociedad? ¿A quién prefiere la sociedad? Hermano, a aquellas personas que tienen algún mérito, aquellas personas que se consideran son muy buenas, son muy capaces. Pero quiero preguntarle, mi querido hermano, ¿a quién ha escogido Dios para que formemos parte de su familia? ¿A quién ha escogido el Señor, hermano, para que formemos parte de su pueblo? Hermano, ¿a quién ha escogido el Señor para que formemos parte de su iglesia? Miren lo que dice capítulo 1, versículo 26, hermano. Miren lo que Pablo le recuerda a los hermanos de Corinto. Pues mirad, hermanos, vuestra ¿qué, hermano? Vocación. Pablo les está diciendo, pues mirad, hermanos, vuestro llamado. Hermanos, les dice, vean la vocación, vean el llamado que Dios les ha dado. Y dice, ustedes no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo que del mundo, hermano, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en qué, hermano, en su presencia. Hermano,
¿Qué está diciendo Pablo en el versículo 29? A fin de que nadie se jacte en su presencia. Hermano, nadie le podemos decir a Dios, Señor, escogiste bien al mirarme a mí. Señor, es más, de hecho tengo un reproche contra ti, Señor. Te tardaste en escogerme. Señor, fuiste bien sabio en fijarte en mí. Hermano, ¿qué les recuerda Pablo a los hermanitos de Corinto? Piensen en lo que eran y dice, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Con mucha delicadeza y paciencia, Pablo trata con los hermanos buscando despertarles, hermano, a la realidad de lo que eran. Pablo, al escribir estas palabras e instar a los hermanos de Corinto a que evaluaran a su congregación, hermano, desde el punto de vista humano, escaseaba en ellos la sabiduría. Hermano, desde el punto de vista humano, no había en ellos, hermano, personas muy influyentes. Como diríamos, no había personas, hermano, de abolengo. ¿Quiénes eran los brothers de Corinto, hermano? Pareciera que Dios se lució, hermano, y escogió a lo peorcito, hermanos. Y mire, sin el afán, hermano, de sonar ofensivo, si nos consideramos a nosotros mismos, hermanos, ¿a quién ha escogido el Señor? Hermano, ¿a quién ha escogido el Señor? Dice ahí Pablo, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne. Hermano, la palabra sabios según la carne, siguiendo criterios humanos, eran personas que tenían el privilegio de una educación formal, de una cultura más o menos elevada. Hermano, el día de hoy pudiéramos decir, no había en la congregación de la iglesia de Corinto muchas personas muy letradas. De hecho, varios comentaristas dicen, hermano, que muchos de los hermanos de la iglesia de Corinto eran personas, hermano, que eran esclavos, hermano. ¿Cómo veía la sociedad a un esclavo? Hermano, la sociedad no tenía respeto por los esclavos. La sociedad no veía con buenos ojos a los esclavos. Pablo les dice, mirad vuestra vocación, no sois muchos sabios según la carne. Dice también, hermano, ni muchos poderosos. Hermano, la palabra poderosos presumiblemente desde el punto de vista humano, político, se refiere a personas, hermano, que tenían una posición política, gobernantes, militares. Hermano, no había personas de posición social elevada, no había diputados, senadores, no había en la congregación, hermano, personas que formaran parte del gabinete presidencial. Hermano, como diríamos el día de hoy, los brothers de Corinto eran pura raza, hermano. Pura raza pesada, pudiéramos decir, hermano. No tenía nada de que jactarse. Dice la Biblia, hermano, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. La palabra nobles no pertenecían a familias de alto rango social, hermano, de un linaje reconocido. Diríamos el día de hoy, hermano, no había entre la congregación personas, hermano, de sangre azul, personas que vienen de una raza especial, de gente aristócrata, de familias de mucho prestigio. No lo había, hermano. Dice la Biblia, hermano, pues mirad, ni muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Y dice el 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios. Hermano, lo necio del mundo.
No había personas de prestigio, hermano. Eran personas vistas por la sociedad como lo vil, como lo menospreciado. Hermano, nadie anhelaba ser un esclavo. Nadie anhelaba ocupar una posición social donde muchas veces eran tratados con la punta del pie, hermano, maltratados, sin expectativas para el futuro. Hermano, aquellas personas nobles, aquellas personas de alta sociedad, ¿qué expectativas tenían? De seguir avanzando en su posición, de seguir amasando riquezas, de seguir adquiriendo conocimiento, de seguir avanzando socialmente hablando. Pero Pablo les dice, lo vil, lo menospreciado, lo que nadie quisiera hacer. Hermano, ¿cuántos de nosotros? Yo recuerdo, hermano, en sexto año de primaria, el maestro que yo tenía, hermano, se llamaba Agustín Tona. Tona era su apellido. Yo lo recuerdo, hermano. Y yo me acuerdo en aquel tiempo que una de las cosas que yo anhelaba hacer, entre algunas de las posibilidades que yo tenía cuando era alumno de sexto grado, yo decía, a lo mejor quisiera ser maestro. Y si fuera maestro, quisiera ser como el profesor Tona. Yo recuerdo, hermano, que yo me acuerdo de clases de él, hermano, de sexto grado, hace algunos añitos, hermano, y yo lo recuerdo. Ahora, en aquel tiempo, algunos decían, yo quisiera ser como aquel militar, yo quisiera ser como aquel personaje de la sociedad, pero nadie quería ser como un esclavo, nadie quería ser como esas personas viles y despreciables, hermano, por la sociedad. ¿Qué más dice la Biblia, hermano? Versículo 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, note, y lo que no es, para deshacer lo que es. Hermano, ¿a qué se refiere y lo que no es? Hermano, esas personas de una posición nada envidiable, entre las personas de mucho abolengo, entre las personas de mucho rango, hermano, la idea de ellos era, ellos ni siquiera son nada. Dice la Biblia, y lo que no es, para deshacer lo que es. La idea de lo que es, sencillamente tenía que ver, hermano, ser alguien en la vida, ser algo en la sociedad. Hermano, hermanitos de la iglesia de Corinto, para la sociedad de aquel tiempo, algunos de ellos, hermanos, sencillamente no eran nada, menospreciados vilmente, hermano. Y la gente que en aquel tiempo se paraba el cuello, ellos creían ser algo, ellos pensaban ser algo en la sociedad. Ahora, déjenme decir lo siguiente, hermano. ¿Qué pretende Pablo hacer con las declaraciones que menciona en el versículo 26 al 29? Esas declaraciones, hermano, que hasta cierto punto parecieran despectivas acerca de los hermanos de Corinto, hermano, no era para darles para abajo, no era para decirles, ustedes son basura, ustedes no son nada. Hermano, lo que Pablo pretende hacer a través de esas palabras sencillamente es, hermano, resaltar la gracia de Dios, hermano. Querido hermano, lo que nuestro Dios hace, y como ejemplo está la iglesia de los hermanos de Corinto, hermano, Dios no hace acepción de personas. Hermano, Dios no ve a la gente
como nosotros nos vemos a nosotros mismos, hermanos. La tendencia del hombre, hermano, es sentirse de posición muy elevada. La tendencia del hombre es sentirse superior a los demás. La tendencia del hombre es menospreciar a personas. Hermano, hay personas en nuestra sociedad que pueden sentirse cucarachas, hermano. Hay personas en nuestra sociedad, hermano, bien tímidos, bien agachados. ¿Por qué? Porque no saben leer y escribir, hermano, porque no pueden participar en una plática hablando de cosas modernas, de cosas tecnológicas, de cosas importantes para la sociedad. Hermano, gloria a Dios que Dios no nos ve como nos podemos ver entre nosotros como sociedad. Querido hermano, aunque el mundo consideraba a los creyentes corintios como nada, hermano, ¿cómo veía a Dios? ¿Cómo veía a Dios a los hermanitos de la iglesia de Corinto? Hermano, ¿cómo ve Dios a las personas? Hermano, para Dios cada persona es especial. Para Dios cada persona es importante, hermano, no por la posición social que ocupemos, no por la elocuencia que tengamos, no por los números que hay en la cuenta bancaria, no por la colonia donde vivimos, no por el carro que manejamos, hermano, no por los títulos que tengamos pegados en la pared. Hermano, la Biblia nos menciona sencillamente: de tal manera ama Dios al mundo, hermanos. El Señor se sacrificó. La palabra de la cruz, hermano, el evangelio, que era menospreciado por aquella gente que se sentía la octava maravilla del mundo. La palabra de la cruz, hermano, era un mensaje dirigido a toda persona. Era un mensaje y sigue siendo un mensaje dirigido al grande, al poderoso, como al que cree, hermano, que no es nada en la vida. Querido hermano, gloria a Dios por la obra que el Señor hizo entre la iglesia de los hermanos de Corinto, hermanos, y gloria a Dios por la obra que el Señor ha hecho en nuestras vidas, hermanos. Pablo dice, versículo 28, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Déjeme ponerle un ejemplo, hermano. En Hechos capítulo 4, no lo busquemos. En Hechos capítulo 4, después de que el apóstol Pedro, hermano, Pedro y Juan se toparon con aquel hombre, hermano, que no podía caminar, que estaba imposibilitado de los pies, y Pedro le dice: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo que te doy en el nombre de Jesucristo. Este hombre fue sanado. Eso fue muy notorio, hermano, para la sociedad. Se congrega una gran multitud. Pedro predica y una gran multitud, hermano, viene a confesar fe en Jesucristo, viene a los pies de Cristo. Los líderes religiosos, la alta sociedad de aquel tiempo, hermano, en su conversación, ellos mencionan, pues, ¿y este hombre de dónde saca esas palabras? ¿Qué dijeron de Pedro, hermano? Este hombre es del vulgo. Este hombre no tiene preparación. No faltaría quien dijera por ahí: si es un ignorante pescador. ¿A qué escuela fue este ignorante pescador? Hermano, ¿pero qué había en Pedro? No había la educación apantallante de aquellos hombres sabios en su propia opinión. Pero ¿qué había en el apóstol Pedro, hermano? Un testimonio fiel, hermano,
de un hombre lleno del Espíritu Santo, de un hombre, hermano, sin letra, sin preparación, pero un hombre, hermano, que tenía la mano de Dios actuando sobre él y dejó apantallado, hermano, a medio mundo. Ahora, ¿de qué se podía jactar el apóstol Pedro? No había nada de qué jactarse. Dice, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y mire lo que dice versículo 30, hermano. Versículo 30. Mas ¿por quién, hermanos? Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús. Hermano, Pablo les recuerda a los hermanitos de Corinto, mas por él, por Cristo mismo, estáis vosotros en Cristo Jesús. Hermano, ¿qué les hizo llegar a Cristo? No fueron sus méritos, no fueron sus méritos. Hermano, estaban en Cristo por la obra que Cristo mismo había hecho, hermano. Ahora, ¿y qué dice el versículo 30? Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, note, sabiduría, justificación, santificación y redención. Mas por él, el cual nos ha sido hecho por Dios, sabiduría. Hermano, ¿qué es la idea de sabiduría? La verdadera sabiduría que les llevó a poner su confianza en Cristo. ¿Qué dijo Pablo anteriormente? Para ellos, la palabra de la cruz es locura. Para ellos, la palabra de la cruz es un disparate. Para ellos, la palabra de la cruz, hermano, ¿cómo creer el mensaje de un hombre que proclamaban como Mesías, pero que murió crucificado? Hermano, un hombre que calificaría para ellos para una posición alta, no podía verse débil, no podía verse frágil. Hermano, ¿y cómo vemos al Señor Jesucristo? Como un corderito que enmudeció. Y cuando tuvo la oportunidad de apantallar a Pilato, a Caifás, a Anás, ¿qué hizo Cristo, hermano? Guardó silencio cuando lo acusaban. Cuando estaba en la cruz, hermano, y era el momento ideal para mostrar su poder y dejar apantallada a la gente. ¿Qué hizo Cristo? Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hermano, ¿qué hizo Cristo en estas personas, hermano, que no había en ellos socialmente hablando nada bueno? ¿Qué hizo Dios, hermano? Darles la sabiduría que viene de lo alto. Los llevó, hermano, a aceptar la palabra de la cruz, hermano, por la cual es salvo el creyente. ¿Qué más hizo Cristo, hermano? El cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Después menciona justificación. Hermano, ¿qué es la idea de justificación, hermano? Fueron declarados justos, hermano, por Dios, sin culpa, sin delito que perseguir. Hermano, justificación tiene que ver con el acto judicial por el cual Dios nos declara justos delante de él, hermano. Y si una persona es declarada justa, ya no hay delito que perseguir, ya no hay condenación para esa persona. Por eso Pablo dice, hermano, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Por eso dice Pablo, hermano, ninguna condenación hay. ¿Para quién? Para los que están en Cristo. Hermano, esas personas viles y despreciadas por la sociedad, por Cristo, hermano, delante de Dios, eran consideradas personas sabias, porque creyeron en el Evangelio, fueron declarados, hermano, justos. Dice la Biblia también, hermano, sabiduría, justificación, santificación.
Ahora, esa santificación, hermano, no podía considerarse como algo logrado por sus propios esfuerzos. Santificación tiene que ver, hermano, apartados por Dios, apartados para Dios. Hermano, no fueron apartados porque eran la octava maravilla del mundo. Dios no puso su mirada en ellos porque eran gente muy digna de ser amada por Dios. Hermano, fueron apartados por Dios, no por quién eran ellos, sino por quién es nuestro Dios, hermano. Y en el capítulo, al principiar la epístola, Pablo les dice, han sido santificados, hermano, por Cristo, y son llamados a seguir en esa santidad progresiva, hermanos, santificados en Cristo Jesús y llamados a ser santos. Estas personas por Cristo, consideradas sabias, justificados, santificados, y dice el final del versículo 30, y redimidos, hermano. La idea de redención, hermano, habla de aquella persona que ha sido rescatada por Dios, hermano, por el pago de un precio. ¿Cuál fue ese precio? La sangre de Cristo, hermano, derramada en la cruz del Calvario, hermanos. Y mire cómo termina el versículo 31, hermano. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en qué, hermano? En el Señor. Ahora, yo le pregunto, hermano, ¿de qué podían gloriarse los hermanos de Corinto? ¿De qué podían gloriarse? Ahora, hermano, dice al principio de la sección que vimos, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne. La mayoría de los hermanitos no tenían nada que, hermano, digno de envidia en cuanto a lo que había sido su vida. Pero había algunos hermanitos de Corinto, hermano, de una posición muy elevada. Hermano, el tesorero de la ciudad de Corinto era parte de la iglesia. Se me fue su nombre, hermano, discúlpenme, y no lo anoté. Pero el tesorero de la ciudad de Corinto era parte de la iglesia. Erasto, lo tenía en la mente, pero a lo mejor estoy equivocado. Erasto, hermano, era el tesorero de la ciudad. Una persona, él sí tenía mucho de qué jactarse, humanamente hablando, hermano, pero por lo que Dios había hecho, ni la persona más encumbrada, hermano, el mérito humano no puede llevar a una persona a ser considerada sabia delante de Dios. El mérito humano de nada sirve para que un hombre sea declarado justo. El mérito humano de nada sirve para que una persona sea santificada por Dios. El mérito humano de nada sirve para ser redimida una persona. Hermano, Pablo dice, para que como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. En otras palabras, hermano, lo que Pablo les está diciendo, humanamente hablando, no tienen nada que presumir. Humanamente hablando, no tienen nada de qué jactarse. Hermano, y una persona que tiene ese pensamiento de gloriarse en el Señor, escúcheme, si no tengo nada de qué jactarme, si tengo que reconocer, hermano, que si algo somos es por Dios, si algo somos es por la pura gracia de Dios, hermano, lo que Pablo quiere enfatizar, quien tiene esa actitud no va a andar con pleitos. No va a tener esa actitud, hermano. Es que yo soy de Pablo. Es que yo soy de Apolos. Es que yo soy de Pedro. Hermano, lo que Pablo quiere enfatizar es que quien tiene la actitud humilde de reconocer que si algo hay en nosotros es por la gloria de Dios, es para la gloria de Dios, hermano,
no hay por qué pelear entonces. No hay por qué, es que yo soy más que él, y yo soy más que él, y yo soy mejor que aquel. No, hermano, quien reconoce, quien recuerda lo que éramos y lo que ahora somos, hermano, es alguien que tiene que estar en el mismo sentir con sus hermanos en Cristo. Porque el mismo sacrificio se hizo por todos, hermano. Querido hermano, alguien mencionaba, un comentarista mencionaba, quien se cree sabio en su propia opinión, quien se siente fuerte, quien se siente poderoso, hermano, tiene la tendencia a inventar su propia religión, hermano. Tiene la tendencia a formar sus propios dioses y tiene la tendencia a menospreciar a los demás. Hermano, Pablo les dice a los hermanitos, mirad, hermanos, vuestra vocación. Hermano, el punto de todo esto, os ruego pues, hermanos, por el nombre del Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no hay entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Por qué? Por la obra que Cristo ha hecho por nosotros. Hermanos, termino recordando lo que mencionaba ahorita hace ratito, hermanos. Si Dios nos viera, si Dios juzgara y viera las cosas como el mundo lo ve, yo puedo con toda sinceridad decir, hermano, a mí no me hubiera escogido el Señor, hermano. Hermano, si Dios catalogara las cosas y en base a su juicio el Señor decidiera quién va a escoger, con todo respeto, hermano, pocos de nosotros o ninguno de nosotros hubiéramos sido escogidos por el Señor. Hermano, pero Dios nos ha alcanzado por su gracia. Aunque la sociedad, aunque muchos nos vean, hermano, siguiendo una locura. Más adelante, hermano, en el mismo contexto, en el capítulo siguiente, Pablo dice, el hombre natural no puede entender las cosas espirituales y a él le son locura. ¿Por qué? Porque se requiere la ayuda del Espíritu Santo, hermano, para poder entender. Hermano, muchos nos menospreciarán. Muchos dirán, hermano, yo recuerdo, hermano, en alguna ocasión haber escuchado a un pariente, ay, pobrecito, quiere ser pastor, pobrecito, como diciendo, hermano, va a ir a la guerra y lo van a mutilar y lo van a matar, como decir, ay, pobrecito, después nos va a andar pidiendo, ay, pobrecito, después va a andar dando lástima. Hermano, así lo puede ver la gente. Así lo puede ver la gente. ¡Ay, pobrecitos, son hermanos! Y uno diría, pobrecitos ellos, y no saben lo que se están perdiendo, hermano. No saben lo que se pierden. Hermano, gloria a Dios por lo que el Señor ha hecho. Por pura gracia, hermanos, por pura gracia. Para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Es como dijo Jeremías allá en el capítulo 9, no se alabe el fuerte, no se alabe el poderoso, no se alabe el rico. Y dice Jeremías, si en algo habríamos de alabarnos, es en el hecho de que conocemos al Señor. Hermano, si de algo podemos gloriarnos, hermano, no es por quién somos humanamente hablando, y si algo bueno hay en nosotros es por Cristo. Pero si algo debiéramos gloriarnos, hermano, es de la obra, de la maravillosa obra que el Señor ha hecho. Si de algo podemos gloriarnos, hermano, es que Dios abrió nuestros ojos y nos permitió abrazar, creer, entender lo que para el mundo es locura, hermanos. Gloria a Dios por la obra que Él ha hecho y sigue haciendo, hermanos, en nosotros. Vamos a orar, hermanos. Señor, le doy muchas gracias, Padre.